Les agradecemos muchísimo a todos, todas por acercarse a esta convocatoria. Mi nombre es Viviana Chagüe. Vamos a estar conversando un ratito sobre el tema de la cooperación internacional y cómo estamos las organizaciones de la sociedad civil en este momento afrontando los desafíos múltiples que estamos viviendo en la región. Así que un placer conocerlos, saludarlas. Sabemos que hay personas de Costa Rica, México, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador. Entonces, para nosotros desde Cuba Dili es una gran alegría poder contar con presencia de muchas organizaciones muy heterogéneas, muy diversas entre sí y desde diferentes países de esta región latinoamericana. Bueno, arranco con una presentación y vamos a ir conociéndonos a medida que avanzamos en el webinar. Bueno, también les voy a pedir un poquito de paciencia porque no soy tan ágil con estas cuestiones del Zoom, así que nada, pedirles ahí un poquito de paciencia. Bueno, nosotros somos Cubadili, no sé si todos y todas conocen de qué se trata. Pero para empezar, quisiera hacerles una breve introducción de quiénes somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Cubadili es una ONG que está basada en 3 países de la región. Nació en Argentina, pero también tiene base en México y en Colombia. Yo actualmente estoy aquí en Bogotá, Colombia, soy colombiana, viví muchos años en Argentina, Muy así bien. que un poquito el contexto de ambos países. ¿Y Eh, hablar usted? y nuestra labor tiene que ver con acompañar a ONGs, empresas sociales y gobiernos de América Latina en su crecimiento y transformación. Y eso lo hacemos a través de 3 pilares básicos, principalmente trabajando desde la agilidad, desde las metodologías ágiles, que es la base, el core del trabajo de Cubadili, y de ahí se desprende que nuestro primer eje sea el de co-creación, y es que la mayoría de los proyectos que realizamos son codiseñados junto con las organizaciones que acompañamos para construir soluciones ágiles a los diferentes desafíos que enfrentan las organizaciones. Por otro lado, la adaptabilidad, que es un tema que vamos a conversar mucho hoy, en donde revisamos cuáles son las estrategias para continuar, para mejorar continuamente los procesos que tiene que ver con la revisión constante de los proyectos de las organizaciones y cómo esos proyectos se modifican, mejoran, se transforman o se revisan a lo largo del tiempo y los cambios de los contextos también. Y por otro lado, el último eje que trabajamos es el de la generación de valor, en donde ayudamos a identificar estrategias para escalar y elevar el impacto de las organizaciones. Esa es nuestra misión y desde Coadili estamos muy orgullosos de poder acompañar a diferentes organizaciones a lo largo y ancho de la región. Y ahora me voy a presentar un poco más. Mi nombre es Viviana Zagüe. Esas son un poco mis áreas de expertise. He trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil, en diferentes ámbitos educativos, sociales y culturales. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en organismos de cooperación internacional, lo que me ha dado un poco a lo largo de la experiencia la posibilidad de sumar miradas en relación a la cooperación internacional, al financiamiento de proyectos desde diferentes ópticas, tanto de quienes buscan financiamiento como también de las organizaciones que financian. Y es un poco desde ahí el aporte que me gustaría sumarles a la conversación de hoy. Estoy súper a gusto de estar acá y complacida de conocerles, conocerlas. También la idea es que en algún momento podamos escucharlos. Ahí están mis datos de contacto. Estoy súper a disposición para colaborar desde Cubadili en lo que podamos sumar a la situación actual de las organizaciones. Y esta es un poco la estructura de lo que vamos a conversar hoy. Eh, lo primero que vamos a hacer
es conversar un poco sobre los desafíos actuales de las organizaciones en la región, que un poco creo que ya todos lo sabemos y lo hemos venido conversando bastante en los últimos 2 o 3 meses. Y el segundo punto que queremos abordar es sumar algunos aportes desde Cubadil y desde nuestra experiencia, desde nuestra metodología y desde nuestra mirada en relación a la adaptación al cambio y algunas claves que consideramos pueden llegar a sumar o aportar a este contexto. Y por último, algunos puntos clave para la búsqueda de financiamiento actuales. Antes de empezar, les voy a pedir a quienes puedan, a quienes tengan la posibilidad, si pueden escanear este QR para que se sumen a un Menti, así un poco rompemos el hielo de la conversación virtual y a través de esta dinámica podemos escucharles o ver sus respuestas. Pueden escanear el QR o Toy les va a compartir por el chat el link y el código para que puedan ingresar y vamos a esperar un minutito y les voy a pedir que todos que me pongan una manito o que me pongan en el chat y me confirmen si pueden ingresar. Ya vi por ahí una manito. Pueden abrir los micrófonos también. Así no me siento que estoy hablando sola. Ahí hay alguien que me hace manito así. Gracias, Amalia. Bueno, voy a compartir el Menti a ver cómo nos va. Hasta ahora hay solamente 5 personas, que les agradezco si se pueden sumar un parcito más, así hacemos un poquito más robustas las respuestas y enriquecemos un poquito más la conversación. ¿Hay alguien que haya tenido algún inconveniente para ingresar o que no lo esté dejando entrar? Bueno, ahí creo que ya somos un poco más en el Menti, así que me voy a animar a compartirles. ¿Me confirman, por favor, alguien si lo pueden ver? Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, la primera pregunta, con la invitación a que seamos súper sintéticos en esta primera, pues, este primer cuestionamiento como para generar la conversación es, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta hoy tu organización? Eh, no sé si les deja agregar varias respuestas, pero bueno, la idea es que puedan resumir en 1 o 2 palabras qué es lo más difícil que les está haciendo hoy en cada una de sus organizaciones, aunque sepamos que somos todas distintas, de diferentes tamaños, trabajamos en diferentes ámbitos. Bien, ahí vamos viendo la sostenibilidad y el financiamiento que van de la mano, que son las que hasta ahora tienen más respuestas, que son las más grandes. eh, que van de la mano, ¿no? Con otras, presupuesto acotado, financiación, recaudación de fondos, continuidad de contrataciones, desarrollo organizativo, adaptarnos al cambio. Bien, buenísimas ahí esos aportes que nos van haciendo, contexto adverso, la gobernanza, el tiempo, la inseguridad, la geografía,
Formación política también aparece. Y la salud mental va agarrando tamaño a medida que van agregando sus respuestas. La motivación, la estabilidad. Bien, creo que ahí ya se detuvo un poco. Pueden igual seguir agregando respuestas, pero bueno, vamos viendo que el financiamiento y la sostenibilidad es una de las preocupaciones más grandes de las organizaciones hoy, no solamente por el contexto actual, sino también por lo que eso implica para el impacto con las comunidades con las que cada organización trabaja, no solamente al interior, sino también en sus contextos locales, ¿no? Bueno, aquí nos queda, creo que un mapa de palabras bastante certero y bastante amplio, en donde se integran diferentes cosas que creo que tienen mucha relación la una con la otra, así que lo vamos a ir viendo a medida del webinar. Voy a ir a la siguiente slide del Menti y es, ya que hablamos del principal desafío, dificultad, obstáculo, que fue este primero, ¿cuál es la principal fortaleza de su organización hoy? Si pudieran decir en una o dos palabras, ¿qué es lo que hoy sí está funcionando? ¿Qué es lo que hoy sí está vigente en cada una de sus organizaciones? La experiencia aparece como primer gran eje. Buenísimo, ahí se van sumando desarrollo humano, la expertise, el voluntariado. Seguramente sus organizaciones llevan mucho tiempo cultivando esos equipos de voluntariado, la trayectoria, el reconocimiento, la credibilidad. Está buenísimo porque la credibilidad va muy de la mano de la experiencia y va de la mano de un eje y es que a veces pensamos que la sostenibilidad es solamente financiera, pero también la sostenibilidad tiene que ver con otro tipo de recursos y eso lo da mucho la experiencia y la trayectoria que cada una de sus organizaciones tiene. Bien, la adaptación al cambio, la resiliencia, innovación, ejes de trabajo, desarrollo humano, personal capacitado, sus equipos son una gran fortaleza seguramente, el impacto social. Bien, maravilloso que así como hemos podido sumar desafíos, obstáculos, dificultades, también podamos ver cuáles son las fortalezas y esas capacidades que aún a pesar de la adversidad están presentes y creo que mucho más latentes en nuestras organizaciones. Genial, identidad institucional. Buenísimo, gracias por sus respuestas. Voy a seguir al siguiente slide. Y es una pregunta que yo sé que es bastante compleja, pero que nos va a servir un poco para hacer un mapeo general y es desde su perspectiva, desde su rol, el rol que cada una tenga en su organización, ¿qué tan sostenible consideran que es el modelo de financiamiento de su organización en este momento? Y las opciones, bueno, van de si consideran que es totalmente dependiente de cooperación internacional, si es mayormente dependiente, pero tiene algunas fuentes complementarias, si tiene un modelo mixto, es decir, que combina modelos de financiamiento, si ese modelo diversificado de financiamiento está en crecimiento o si lo tienen totalmente diversificado y sostenible. Ahí vemos que hasta ahora quienes han respondido nos acercamos más hacia modelos mixtos o modelos complementarios. Por ahora nadie ha sumado respuestas en un modelo que sea totalmente diversificado y sostenible.
lo cual significa que, bueno, que estamos en un proceso de construcción y de transformación hacia lo que todas las organizaciones quisiéramos, que es tener un modelo completamente diversificado con diferentes fuentes de financiamiento, de generación de ingresos y sostenible a mediano y largo plazo. Por ahora, la mayoría de las respuestas nos acercamos más a un modelo totalmente o mayormente dependiente. Esta también es una información que después nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que, cuáles son las acciones o las situaciones que nos han llevado a que en América Latina la mayoría de las organizaciones tengan o se aproximen más a un modelo de dependencia y no tanto de sostenibilidad, que es justo en el punto exacto en el que estamos del desafío? Bien, tengo dos slides más y ya terminamos y avanzamos con lo que teníamos preparado para ustedes. Y es preguntarles en orden de prioridad, ¿cómo ordenarían ustedes esas estrategias de financiamiento según su importancia para la organización en el último año? En primer lugar, tenemos la opción de cooperación internacional, si esa sería la más prioritaria, las alianzas con el sector privado, los modelos de generación de ingresos propios, el crowdfunding o compañías de donación o fondos públicos nacionales o locales. Ordenar en orden de importancia, valga la redundancia, cuáles han sido esas estrategias que más se han utilizado desde su organización para responder a las necesidades de financiamiento para la ejecución de sus proyectos. La cooperación internacional vuelve al primer lugar. En segundo, las alianzas con el sector privado. Y en los últimos lugares está el crowdfunding o campañas de donación y los modelos de generación de ingresos propios. Buenísimo, creo que ahí ya se ordenó, se estabilizó. Volvemos a tener a la cooperación internacional en primer lugar y en último lugar, como una de las estrategias menos utilizadas, las campañas de donación, que es algo de lo que también vamos a conversar, de las estrategias que vamos a conversar hoy. Buenísimo. Y creo que esta es la última, y que es una pregunta abierta, quizás hay para leerlos un poquito más, y es ¿qué cambios han implementado desde su organización para adaptarse a los nuevos desafíos de la cooperación internacional? Si ha habido algún cambio o no. Si no ha habido cambios, también podemos poner que no ha habido cambios, y si los ha habido, ¿qué tipo de cambios han sido? Bien, hay alguna respuesta de no ha habido cambios. Otras personas nos van a comenzar a formarnos para presentar proyectos para financiamiento de cooperación externa. Ahí aparece la capacitación, que fue uno de los puntos también que, que salió en la primera pregunta sobre los desafíos, diversificar su portafolio, hacer un cambio de imagen de la organización. Estamos diseñando una campaña de donación, buenísimo. Análisis estratégico de diversos ingresos para el fortalecimiento de los mismos. Maravilloso. Acá ya veo que están puestas en marcha muchas estrategias de las que queríamos compartirles. Digitalización y adaptación al mundo virtual. Pocos cambios, estamos en procesos, renuncias de algunos trabajadores, diversificación de recursos, buscar a otros cooperantes, diversificar los públicos a los que apuntamos. Abrimos a la cooperación internacional porque no lo tenían. También eso está bueno, que quizás todos hablamos de cooperación internacional eh, como una fuente de financiamiento importante y quizás para algunas organizaciones es la primera vez que se acercan a este tipo de financiamiento.
exploración de nuevos mecanismos, recaudación de diversas fuentes, estrategia de movilización de recursos para diversificar fuentes, capacitarnos para presentarnos un financiamiento, reconectar con antiguos donantes. Todo esto que vamos sumando, la idea es que nos vaya agregando ideas también a todos quienes estamos en el día a día pensando qué más hacer en este contexto complejo, cambiante, saber qué están haciendo los demás y qué puedo tomar de lo que otras organizaciones similares o no a la mía les puede estar funcionando y que quizás yo puedo aplicar o puedo probar, puedo experimentar, puedo innovar en alguna estrategia que no haya utilizado nunca. Construcción de estrategia de recaudación de fondos. Bien, buenísimo. Análisis de contexto sistemáticamente. Esta estrategia es súper pertinente para lo que estamos conversando porque si algo nos vamos a llegar todos a la conclusión y es que el contexto va cambiando día a día y hay que irse eh, ayornando a cada una de las situaciones que va sucediendo. Y hay algunos que se adelantaron a esta última pregunta, buenísimo. ¿Qué acciones crees que transformarán positivamente el trabajo de las organizaciones en los próximos años? Y acá hay 4 o 5 ejes importantes. La colaboración, que es algo a lo que desde Cuba Daily siempre vamos a invitarles, que es el trabajo colaborativo, el trabajo en red. La innovación y la diversificación. Y creo que todos los demás puntos se van a ir retroalimentando en función de estos ejes. Buenísimo, ya si quieren sumar algo más, después les podemos compartir los resultados de este Menti, también si les sirve como diagnóstico o como disparador al interior de sus organizaciones, en las actividades que estén haciendo, las estrategias que estén desarrollando interna o externamente. Así que muchas gracias por la participación y por sumar su perspectiva a este ejercicio que les queremos compartir desde el día de hoy. Bien, hasta ahí estamos bien, manitos arriba, me escuchan. Gracias, Amalia, por sumar ahí el gesto. Todo bien, Tam- gracias. Bueno, genial. Seguimos entonces. Bueno, yo no quiero ser redundante en quizás análisis que ya desde sus organizaciones hayan hecho o incluso ahora hay una gran oferta eh, de discusiones, webinars sobre este tema. Entonces, no quisiera ser redundante, simplemente sumar nuestra mirada a la discusión y al debate y quizás sumar puntos de vista que les sirvan a ustedes y que les sean útiles y que puedan quizás aplicar en esos momentos en los que uno piensa que quizás no hay otra manera de ver las cosas. Así que no tenemos respuestas cerradas ni tampoco toda la información porque va cambiando todos los días, pero sí queremos sumar algunos puntos que quizás pueden aportar a este momento. Bueno, los desafíos actuales que ya conocemos un poco todos, que tiene que ver con la reducción o la suspensión de fondos de grandes donantes de cooperación internacional en la región, principalmente de Estados Unidos, y que eso haga que se reconfigure nuevamente todo el mapa de la cooperación internacional, no solamente en América, sino también alrededor del mundo, y en consecuencia, que al haber menos fondos, los niveles de competencia también entre organizaciones por esos fondos aumentan. Entonces, creo que es importante que todos no nos olvidemos de ese contexto y que a pesar de que nuestros proyectos o nuestras propuestas pueden llegar a ser muy buenas y muy competitivas, están surfeando la ola, por decirlo de algún modo, en un contexto muy adverso y que eso no significa que nuestros proyectos
no tengan valor o que no sean pertinentes o que no sean valiosos, sino que, bueno, están entrando a luchar por recursos en un contexto de mucha dificultad y de escasez. Sabemos igual que los recursos para el sector social en general fueron siempre limitados, fueron siempre finitos y bueno, mucho más ahora con las circunstancias actuales. Esto hace que la sostenibilidad de las organizaciones se encuentre en riesgo, por lo que veíamos ahí en el Menti, que con las respuestas de todos, si la mayor cantidad de presupuesto que sostiene una organización proviene de fondos de cooperación internacional y ese fondo desaparece o se reduce, claramente que la sostenibilidad de esa organización está en riesgo y se hace más visible la necesidad de generar estrategias de diversificación de fondos y también de quizás la pregunta que incluso los donantes hacían en su momento, ¿no? ¿Qué pasa con la organización si este fondo deja de existir, deja de estar? Bueno, esa situación que en algún momento era hipotética está sucediendo y nos enfrenta, bueno, a desafíos que todos estamos viendo. Y eso hace que también esas opciones de financiamiento que hay actuales quizás tengan otro nivel de exigencias, quizás impliquen eh, un desarrollo aún más profundo y exhaustivo en relación al impacto y cómo se mide el impacto de nuestros proyectos. Eh, Porque los fondos al estar reducidos, van a querer, bueno, poner sus recursos en proyectos que tengan un enfoque en un impacto medible, visible, comunicable, eso lo vamos a conversar más adelante. La brecha digital, algunos lo mencionaron en los desafíos de cómo incorporar las nuevas tecnologías o los avances eh, del desarrollo digital o de la inteligencia artificial, pues no todas las organizaciones están preparadas para eso. Entonces, si el mundo avanza y los proyectos sociales se acercan cada vez más al desarrollo digital, pero no todas las organizaciones o no todos los equipos eh, están preparados para eso, mucho menos la sociedad, ¿no? Porque la brecha digital existe no solamente en las organizaciones, sino a nivel social. Va a ser cada vez más difícil si no apuntamos a cómo desarmar esa brecha, a cómo acceder, no dejar de prestar atención a eso, a los recursos, a las herramientas y a las capacidades que se requieren al interior de los equipos para poder acceder, no solamente la producción de conocimientos, sino también las herramientas que nos acercan o nos alejan más de las oportunidades. Y por último, estos entornos políticos y regulatorios complejos y volátiles que van desde restricciones legales que a veces permiten o no implementar determinadas formas de financiamiento y también los cambios geopolíticos que están a la orden del día y sobre los cuales no podemos ejercer ningún control, pero que sí es importante que los tengamos siempre en el radar y que comprendamos que cada cambio, cada nuevo movimiento obedece a una dinámica geopolítica de la cual no somos ajenos y no hemos sido nunca ajenos en América Latina, eh, pero saber siempre, bueno, desde qué lugar y desde qué contexto y las características de nuestros territorios, de nuestras comunidades, de nuestros equipos de trabajo en relación a ese contexto global y también a las respuestas locales. Aquí un poco lo que queríamos compartirles desde Cubadili es, bueno, eh, en este contexto que puede resultar caótico, preocupante, angustiante, con altos niveles de incertidumbre, de preocupaciones vitales de personas y de organizaciones y de sus comunidades, como les decía al principio. Y acá un poco desde nuestra metodología queremos sumar algunas herramientas y es, bueno, cómo poder pensar
estrategias que se aborden desde una mentalidad ágil y es esa flexibilidad sin perder el propósito. O sea, cómo nos adaptamos al cambio sin olvidar eh, el espíritu o el alma de nuestras organizaciones, de por qué nuestras organizaciones nacieron y por qué hacen lo que hacen, porque a veces pareciera muy tentador, entre comillas, adaptarse a todo lo que está sucediendo y entonces pareciera que las organizaciones tenemos que cambiar de forma como medio camaleónica en relación a lo que sucede en el mundo o en búsqueda del financiamiento, pero para nosotros es muy importante que las estructuras de las organizaciones sean flexibles, pero no pierdan el propósito. No pierdan el sentido no, por el cual se conformaron como organización y que si es necesario replanteárselo, es válido también, pero que ese replanteo de ese sentido sea mirando siempre hacia la organización y hacia las posibilidades de crecimiento que la organización tenga. Y en ese contexto difícil y cambiante, otra de las herramientas que sugerimos es la priorización estratégica, ¿no? Si en este contexto difícil, cambiante, todo lo que ya mencionamos, em, yo quiero abordar todo, ¿no? Quiero abordar quizás el cambio de imagen, quiero abordar, incorporar herramientas tecnológicas, pero también quiero financiamiento, pero quiero armar un catálogo de servicios eh, y a la vez quiero fortalecer al equipo. Bueno, sumaría 20 millones de cosas más de lo que tendríamos que hacer. Es ver dentro de ese escenario, elegir cuáles son las prioridades, ¿no? Bueno, el financiamiento va a ser la principal, la de todos. Acciones complementarias que me ayuden a fortalecer abrir oportunidades de financiamiento. Bueno, vamos a poner la energía y la disposición de los equipos en función de esas 4 o 5 prioridades que ahora puedo abordar. Que las otras no quiere decir que dejen de existir o que no las vaya a abordar en algún momento, pero que sí es importante en este momento justamente poder priorizar y poder poner la energía y el combustible de la organización en función de 3 o 4 prioridades principales. Y lo siguiente tiene que ver que yo no sé cuándo va a ser el punto en el que vamos a poder considerar los aprendizajes, porque estamos como muy en el medio de la travesía, por decirlo de algún modo, pero sí pensar todo el tiempo de la incertidumbre, del error que podemos incluso cometer por querer reaccionar a esta situación adversa, eh, cómo podemos ir experimentando también y aprendiendo de esos posibles errores o equivocaciones que podemos cometer en la experimentación. No tener miedo de experimentar, incluso en este momento, probar y equivocarnos, porque cada vez que nos equivocamos, generamos un aprendizaje personal, profesional o institucional, ¿no? Que nos puede llegar a servir para construir un conocimiento actual, un conocimiento sobre la base de la experiencia y no solamente sobre la base de lo que le ha funcionado a otras organizaciones en otros contextos. Y otro elemento que también es muy importante, que lo mencionaron y que por ahí es un poco más desafiante, pero que es muy relevante en este contexto también, es cómo sumamos la digitalización y nuevas herramientas, ¿no? Como eso que en general para las organizaciones es un desafío de poder contarnos en datos, en números, en resultados, sea esta una oportunidad para poder operacionalizar todas esas herramientas digitales que nos permitan reflejar no solamente en números, sino también en resultados, el impacto que hemos tenido durante todos los años anteriores, ¿no? Porque las organizaciones no, ustedes lo ponían al principio en la primera pregunta cuando les preguntábamos acerca de las fortalezas y una de las principales fue la trayectoria y la experiencia. Entonces, toda esa experiencia es necesario también poder contarla.
y poder reflejarla de una manera comunicable, legible y atractiva también para estas posibilidades y oportunidades de financiamiento. Acá, bueno, hay estos tres puntos más que tienen que ver un poco con los anteriores: la experimentación y la prueba de soluciones, realizar pilotos, empezar a probar e innovar con estrategias nuevas, cuyo riesgo, siempre hay un riesgo, pero cuyo riesgo les permita hacer una prueba y poder reflejar resultados en el corto plazo para poderlas incorporar. Quizás más adelante o quizás asociarse a otra organización que les contribuya a mejorar esa herramienta. La cultura de datos y aprendizaje tiene que ver con lo que decía antes, cómo empezamos a organizar los datos de nuestras organizaciones y los empezamos a hacer legibles, comprensibles y comunicables hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y una muy relevante que también se mencionó en una de las respuestas que vimos, que es la co-creación y las alianzas estratégicas. Entonces, creo que un poco ahí la metáfora tiene que ver con cuando hay como una especie de derrumbe, huracán o lo que sea, de catástrofe natural, y se caen estructuras y se mueven cosas y se rompen cosas. eh, y todos estamos como un poco con la cabeza para abajo y viendo también el desastre. Y cuando pasa un poco y empezamos a levantar la mirada y a ver hacia los lados, a ver quién está, quiénes estamos ahora, es muy importante para nosotros pensar en el términos colaborativos, es mirar al lado y ver quién está y qué organización puede ser mi aliado o aliada en este momento. Y esa alianza no necesariamente tiene que ser financiera. Obviamente que todos necesitamos que haya un recurso financiero que pueda sostener nuestros proyectos, pero empezar a pensar cómo puedo trabajar colaborativamente con otra organización, con una empresa, con la academia, con otra institución, quizás si tengo un trabajo más local o de territorio, con algún otro actor social relevante e importante dentro de mi comunidad con el que antes no trabajaba porque quizás no había feeling o no había interés. Bueno, quizás ahora sea el momento de generar esa conversación y de empezar a generar esas alianzas que puedan ayudarnos a la sostenibilidad financiera y a la sostenibilidad de los proyectos también. Y acá queríamos sumarles una herramienta más que se mencionó, que me parece muy relevante que haya aparecido, que tiene que ver con la salud mental y con el bienestar de los equipos en estos contextos de cambio y en el que sabemos que muchos integrantes quizás, bueno, han tenido que suspender su relación laboral con las organizaciones. Muchos y muchas están en esa situación. Entonces hablamos, bueno, primero de una situación particular, personal, de una persona y su familia que se queda sin ingresos para vivir, que son sus compañeros o compañeras de sus equipos, y el impacto que eso tiene con las personas que pueden quedarse al interior de las organizaciones. Entonces, por eso nos parece muy importante hacer énfasis en cómo cuidamos a los equipos, a las personas que constituyen a esa organización. Porque por más que podamos tener muchas oportunidades, encontrar oportunidades de financiamiento, que contribuyan al sostenimiento de esos equipos, bueno, todo lo que está sucediendo genera un impacto en el ánimo, en, en la capacidad de sostener ciertas situaciones o que genere situaciones de estrés o de sobrecarga al interior de los equipos que quedan en las organizaciones que pueden tener un impacto muy negativo y que creo que es importante siempre transversalizar ese eje de la salud mental, de cómo a pesar de la dificultad y de contextos que pueden ser de alta exigencia, incertidumbre, ansiedad, podemos generar mecanismos de autocuidado.
Y acá mencionamos algunos que tienen que ver, bueno, con implementar espacios de contención y de conversación al interior de sus equipos para abordar estas temáticas, aún a pesar de la dificultad, promover políticas de desconexión digital, eh, en, en las herramientas que los propios equipos tengan, ponerlas a disposición para las personas que hacen parte de la organización. Bueno, modelos de trabajo flexibles y colaborativos y una cultura de aprendizaje y desarrollo para que hacer un poco más amable y generar como una red de contención y de apoyo mutuo en este contexto que puede parecer muy desfavorable y o a veces también muy frustrante. ¿No? Y quizás aplicar a convocatorias y ponerle toda la ficha a que salgan y que no salgan y recibir muchos nos y quizás no encontrar puede ser también un detonador de situaciones y de tensiones al interior de los equipos que si no se abordan y si no se conversan pueden ser muy desfavorables en el corto y mediano plazo. Eh, y bueno, estas estrategias un poco las resumimos en que la adaptabilidad no significa improvisar, no significa eh, quizás salir a hacer acciones desarticuladas entre sí, sino es la capacidad de responder estratégicamente a ese cambio de contexto, como lo decía en un momento, sin olvidar el propósito de la organización, sin olvidar la estructura, qué es lo que la organización quiere y para quiénes trabaja o por qué trabaja. Creo que eso es súper importante porque de hecho creo que esta dependencia que mencionábamos en un momento tiene que ver con cómo las organizaciones a lo largo en América Latina nos hemos adaptado a, a, a los lineamientos de los fondos y cómo eso ha modificado también nuestros ejes de acción. Entonces, bueno, retomando esto de la adaptabilidad de los cambios, es bueno cómo aprendo rápido, cómo mido el impacto de lo que estoy haciendo y cómo a medida que mido el impacto, también puedo ajustar las estrategias sin perder la visión a largo plazo, sin saber que queremos que nuestras organizaciones existan, mm, eh, a- no solamente pasando este momento de crisis, sino también a largo plazo y que el contexto se va a ir modificando y que aunque el impacto de la situación actual tenga un efecto en el tiempo bastante importante, no significa que no vayan a haber estrategias o formas en las que las organizaciones puedan abordar esta situación de una forma resiliente, propositiva, eh, innovadora, colaborativa, bueno, todos estos ejes que les hemos compartido acá en este espacio. Y yo creo que me queda muy poquito tiempo y yo todavía tengo un montón de cosas para decir. Em, pero bueno, voy a ir como un poco más rápido en estos últimos temas que nos quedan. Bueno, ¿qué sería lo innovador, no? Si quizás acá las personas que estén aplicando a fondos o que se hayan dedicado durante muchos años a aplicar a fondos, a escribir proyectos, a buscar oportunidades, estoy segura que todos quienes estamos acá tenemos una experiencia y tendríamos mucho para aportar en decir qué es lo que pensamos que es importante a la hora de escribir un proyecto, quizás solamente sumar unos puntos que en este momento pueden llegar a ser claves o que pueden llegar a hacer la diferencia en que un proyecto sea elegible o no para determinada oportunidad. Eh, Primero, bueno, básico, la definición clara del problema, eh, en que podamos delimitar eh, muy claramente y muy explícitamente cuáles son los bordes de la problemática o de la situación que queremos abordar desde nuestro proyecto,
Eso debe ser muy claro, no solamente para el donante, sino para nosotros primero, ¿no? Como equipo, como persona que está haciendo el proyecto. Bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde quiero abordar y cuáles son los ejes que quiero abordar? Y poderlo explicar de manera concreta, con datos actualizados, con datos recientes. Ahí tiene que ver mucho también con la consulta que hacemos a las comunidades. ¿Cómo podemos consultarle a una comunidad si este proyecto es pertinente o no? Ese es un valor súper importante, digamos, actual. Si los proyectos están construidos sobre la base de una consulta, tienen un nivel de legitimidad y de robustez que es mucho más fácil de quizás de defender o de justificar o de argumentar a la hora de explicar por qué estamos haciendo este proyecto de esta manera y no de otra. Y en ese sentido de cómo abordamos el problema, la problemática es, bueno, cómo vinculamos esas problemáticas con las prioridades de la organización, cómo mostramos por qué es relevante y diferenciada nuestra intervención, qué es lo que lo hace diferente a la intervención que hemos hecho quizás en años anteriores, cuáles son las nuevas herramientas que estamos incorporando para abordar, porque la mayoría de los problemas son problemas viejos, ¿no? Son problemas que existen hace mucho tiempo, que quizás se han venido transformando o tienen diferentes matices, pero los problemas quizás no es la primera vez que los abordamos, pero quizás en nuestra propuesta sí podemos explicitar o podemos reforzar cuál es la nueva manera en la que estamos abordando un viejo problema, ¿no? O qué de ese viejo problema se modificó o se agudizó, que necesita o que requiere de la expertise de nuestra organización para abordarlo, o la incorporación de nuevas herramientas también para poderlo transformar, ¿no? El diseño de impacto y de sostenibilidad es algo, bueno, que ya, como lo mencionamos, tiene una fuerza fundamental en los proyectos y es, bueno, lo que todos quizás ya sabemos, que es definir objetivos específicos, alcanzables y medibles. ¿Cómo vamos a medir que efectivamente voy a alcanzar a tantas personas, voy a generar este impacto en esta comunidad o en el medio ambiente o en lo que sea cual sea mi entorno en el que mi organización, al que mi organización se dedica? E incorporar estrategias de sostenibilidad financiera que tienen que ver con, bueno, si yo estoy aplicando a un fondo, ¿cuáles son los otros recursos que yo le puedo sumar a eso, ¿no? Quizás pueden ser recursos propios que la organización genere, quizás pueden ser recursos no necesariamente financieros, pero sí recursos de espacios físicos, recursos de capacitación, recursos de voluntariado. ¿Cómo puedo sumar valor a la sostenibilidad de ese proyecto para que si el donante me dice, bueno, ¿qué pasa si yo dejo de financiar este proyecto, el proyecto se acaba? No, bueno, tenemos que tomarnos la tarea en cada proyecto que escribimos o que pensamos, de qué manera lo vamos a hacer sostenible en el tiempo. Y eso incluye incluso a la comunidad en sí misma, involucrar a las personas de la comunidad como protagonistas del proyecto también, que a veces los pensamos solamente como receptores del proyecto, beneficiarios, personas a impactar, pero también es importante que los sumemos a la comunidad como parte del equipo que va a contribuir a la sostenibilidad de los proyectos o como aliados incluso. Y por último, el tercer eje que les proponemos, estoy yendo rápido igual, pero les podemos compartir la presentación después, son esos indicadores y medición de impacto, ¿no? Que es un desafío, yo creo que milenario de todas las organizaciones, es cómo medimos, qué variables medimos y cuáles son los indicadores que nos muestran si eso que nos planteamos al principio de un proyecto efectivamente se está logrando o no. Las herramientas de monitoreo y evaluación que son súper relevantes porque son
el sustento que muestra la eficiencia de un proyecto durante su ejecución o después de su ejecución y el impacto que pudo llegar a generar a corto o mediano plazo. Eh, bueno, esto ya lo dije, de incluir metodologías participativas que efectivamente incluyan la voz de las comunidades. Eh, esas consultas pueden ser de múltiples maneras, ¿no? Dependiendo del nivel de territorialización que tenga su organización. Pues, quizás se puede hacer de manera presencial, se puede convocar a la comunidad para preguntarles a través de una dinámica grupal, de una estrategia de planificación participativa, por ejemplo, pero también hay otras estrategias virtuales. Muchas organizaciones tienen comunidades de WhatsApp que a veces se arman en los proyectos y que quedan como herramientas que nacen, pero que después no les crece un cuerpo, ¿no? No pasa nada con esa semilla de comunidad virtual que puede ser un grupo de WhatsApp. Entonces, esas consultas pueden ser virtuales también o pueden incorporar herramientas digitales que nos sumen evidencia empírica para definir los límites de los proyectos y también para conocer si realmente a un proyecto que estamos aplicando coincide con las necesidades de mi organización o de mi comunidad eh, o no, y que quizás yo no, en mi organización no aplica para ese fondo porque no es la prioridad. Entonces, puedo poner mi energía en otro fondo que se adapte más a mis necesidades. Que obviamente sabemos que esos intereses y los ejes de interés para los grandes donantes fueron cambiando, porque también hay una cuestión transversal y que no podemos negar que tiene que ver con lo ideológico y cuáles son las prioridades temáticas para abordar. Es importante que podamos basarnos siempre sobre la evidencia y sobre la necesidad de las comunidades a las que cada organización atiende. Y otra herramienta que es muy importante, que es cómo podemos presentar reportes de impacto con evidencia visual, con testimonios, además de los números, cómo podemos sumar otras maneras innovadoras y creativas de contar el impacto de los proyectos que desarrollamos. Eh, y estos son, bueno, cuatro ejes que resumen un poco lo que hemos venido conversando y es en relación al financiamiento. Primero, innovación en la búsqueda de financiamiento. Innovación hacia los proyectos y innovación en la búsqueda. Eh, si el contexto y las herramientas al exterior se modificaron, significa que mi estrategia de búsqueda también debe ser distinta. En este momento hay algunas redes de organizaciones en América Latina. Menciono algunas, por ejemplo, Nodoka, que seguramente algunos conocen, bueno, han hecho el trabajo de digitalizar y centralizar esas oportunidades de financiamiento, que hacen mucho más fácil la búsqueda, pero sabemos que nunca funciona una sola estrategia, ¿no? Que a veces no es ir a mirar solamente una página, sino es poder diversificar las formas de búsqueda eh, virtuales, participando de eventos, participando de actividades, generando conexiones, generando reuniones, conociendo actores que quizás no sean el donante en sí mismo, pero sí me puedan acercar a ese donante que yo le puedo llevar mi proyecto, eh, acercárselo de una manera mucho más cercana, que quizás si me aplico una convocatoria donde hay un equipo de personas, que generalmente son pocos, que leen 800 convocatorias y que seguramente va a ser muy difícil que en esa escritura, por más de que yo me haya esforzado mucho, en hacerlo lo más clara, quizás se capte todo el espíritu o el interés de una propuesta u otra. Así que va de la mano de la construcción de esas alianzas estratégicas, de cómo comunico efectivamente el impacto, y de
de cómo a través de la incorporación de estas estrategias, bueno, voy adaptando y generando una resiliencia organizacional que me permita seguir siendo fiel eh, a- al propósito de mi organización, pero adaptando, innovando y experimentando nuevas formas. Y acá, bueno, les traemos dos que no son nuevas, pero que quizás sí están entrando como en auge, precisamente por la situación actual, que son estas dos, perdón, se me fue, quiero volver para atrás y no puedo. Bueno, bueno, vamos a arrancar con el crowdfunding para organizaciones y es una alternativa que sabemos que a veces puede dar un poco de incertidumbre si funciona o no funciona, cómo se operacionaliza y demás. Ay, creo que volví. Voy a ir a este y lo vuelvo a la anterior. La mayoría igual lo deben haber escuchado en algún momento, que es un modelo de financiamiento colectivo en el que pueden existir donaciones individuales de personas, empresas, instituciones para apoyar el funcionamiento de un proyecto o una causa. La base, digamos, de esta herramienta, pues tiene que ver con la participación comunitaria y con el uso de plataformas digitales para alcanzar estos objetivos, que hay diversos, aquí les ponemos algunos ejemplos, eh, pero que básicamente se sostiene de pensar en cómo pequeños o grandes aportes de personas particulares pueden contribuir al sostenimiento financiero de mi proyecto. Eh, yo sé que es difícil porque quizás en América Latina no tenemos tanto la cultura de donación como en otros países, o porque las condiciones materiales y socioeconómicas de muchas personas no permiten que haya esa cultura de donación, por supuesto, pero creo que creemos que es una oportunidad de financiamiento que está poco explorada desde la región y que si empezamos a construir también eh, una cultura en relación a estas estrategias, seguramente puede llegar a tener impactos en el mediano y largo plazo. Em, hay algunos modelos de crowdfunding que tienen que ver con donaciones en sí misma, que es como poder hacer un aporte económico sin expectativa de retorno. Hay, bueno, uno de nuestros aliados muy importante que es Donar Online, que les invitamos también a que chusmeen su proyecto y a que lo conozcan. Tienen una plataforma digital muy avanzada y desarrollada y adaptada también, bueno, específicamente en el contexto de Argentina. Y también otros modelos que tienen que ver con recompensas o basados en membresías, que son otros modelos que o generan un incentivo simbólico a quienes donan o que generan cierta fidelización, si se quiere o si es pertinente utilizar la palabra, eh, para poder recibir recurrentemente aportes de personas o empresas a los proyectos que se financian. Y por otro lado, uno de los modelos que también se está empezando, o no empezando, pero reforzando en este momento, es el modelo de financiación mixta, en donde se combinan fuentes de financiamiento para poder maximizar el impacto. Entonces, digamos, a lo que recurre este modelo es poder sumar esfuerzos de aportes de diferentes actores en un mismo proyecto. Entonces, podrían ser donaciones, inversión privada,
fondos públicos u otros mecanismos para fortalecer la sostenibilidad financiera de un proyecto y en consecuencia de las organizaciones. Em, ¿Por qué es importante? Porque creemos nosotras que es clave poder empezar a explorar, investigar o acercarnos a estos modelos, eh, porque creemos que pueden ayudar o contribuir a escalar el impacto de los proyectos, a reducir el riesgo de cuando se depende de una única fuente de ingresos y también a poder atraer a que se sumen nuevos actores al ecosistema que quizás antes no se habían sumado o no de manera tan activa o participativa. Em, Y suma, obviamente, a la diversificación de fuentes de la que tanto hablamos al principio, eh, que pueden sumar recursos de otros actores y que se pueden sumar también a la posibilidad de las organizaciones que puedan tener de generar ingresos propios, que es una de las estrategias de las que también nosotros hablamos mucho en temas de sostenibilidad, y es como las organizaciones pueden empezar a generar productos o servicios o formas de generar ingresos propios que se sumen a estos modelos de financiación mixta. Eh, y por último, está el nuevo modelo que les queríamos compartir, que por supuesto la información no es una invitación a que lo puedan explorar, a que lo puedan investigar, porque seguramente va a tener particularidades y características específicas en cada uno de sus países y de sus contextos, y es la modalidad de pago por resultados. Esta modalidad, básicamente, de lo que se trata es que un financiador, en general son financiadores privados, desembolsan fondos solamente si se cumplen ciertos indicadores de impacto o determinado resultado que haya sido previsto para un proyecto. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Uno que se desarrolla en Colombia, que son bonos de impacto social, donde inversionistas privados financian un programa y el gobierno o el donante les reembolsa si se alcanzan los resultados esperados. Entonces, bueno, de primera mano de esta modalidad, la primera ventaja o la primera em, valor que se le agrega a esta modalidad es que hay muchísimo foco en el resultado, muchísimo foco en el impacto, en la cantidad de personas alcanzadas o en la situación o problemática social o ambiental que se quiere abordar. Entonces, digamos, desde ahí lo que se nombra es que los recursos se utilizan de manera mucho más eficiente, que en general abordan estrategias de innovación y que son mucho más escalables a mediano y largo plazo. Acá hay algunos ejemplos en América Latina que se han desarrollado con estructuras híbridas de financiamiento sostenible, que pueden quizás no adaptarse a todas las organizaciones, pero que sí me parece que conceptualmente contribuye mucho a pensar en cómo vamos llenando la bolsa desde diferentes lugares y no solamente desde un lugar, eh, involucrando actores diversos, públicos, privados, y también cómo se suman esfuerzos dentro de la infraestructura, digamos, de cada organización para que los resultados tengan muchísimo más impacto y puedan reflejarse también en los resultados. Esta es una modalidad que no se ha incorporado mucho en América Latina, pero que consideramos que puede llegar a ser una alternativa eh, frente a esta situación o esta necesidad o esta emergencia
de que las organizaciones diversifiquemos las fuentes de financiamiento y en consecuencia podamos llegar a tener mayores posibilidades de escalar el impacto y de también de hacer nuestros proyectos sostenibles. Así que bueno, esa es muy a grandes rasgos y muy rápidamente la información que les queríamos compartir de nuestra parte el día de hoy. Eh, Quizás cerrar diciéndoles que desde Cubadili y en lo personal, también profesional, eh, lo que podamos sumar en relación a información, quizás no tenemos la respuesta completa, la información completa, pero sí saber y potenciar a que podamos contribuir y a trabajar colaborativamente cada una de las organizaciones y a pensar, yo sé que es difícil en este momento, quizás para todos, todas pensarlo como una oportunidad, pero sí saber que las modificaciones o los cambios que realicemos al interior de nuestras organizaciones quizás contribuyan a que podamos tener otras herramientas y otra estructura que en una situación similar quizás nos agarre menos desprevenidos o más preparados para situaciones de adversidad o de cambios en el ecosistema. Entonces, con eso cierro y para darles la palabra a quien quiera compartir inquietudes, dudas, preguntas, experiencias, tips eh, con estas preguntas. Bueno, ¿cuál es nuestro rol como organizaciones en la configuración de la cooperación internacional? Si tenemos un rol activo, un rol pasivo, cuál es ese rol que quisiéramos tener? Cuáles son los cambios a los que nos invita este momento y también cuáles son las oportunidades oportunidades o aprendizajes que puedan llegar a surgir de esta etapa. Así que les dejo la palabra para leerlos, escucharlos. Tenemos unos 10 minutitos más. Agradecerles mucho por su atención, por su paciencia y por su receptividad también a lo que humildemente les pudimos compartir en este espacio de conversación. Así que muchas gracias. Ahí veo manitas levantadas. Pamela, ¿te escuchamos? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la información. Yo quería saber si hay alguna fuente internacional que no venga de Estados Unidos que es recomendable explorar, algún recurso de búsqueda de grants o de financiamiento internacional fuera de Estados Unidos, Gracias. Pamela, ¿tú en qué país estás? en Guatemala. En Guatemala. Em, pues mira, ahora la respuesta no la tengo, pero podemos organizar quizás algunas fuentes de búsqueda de financiamiento que les podemos compartir vía mail, pero la respuesta sería que sí, que también es un ejercicio de nosotros como organizaciones poder mirar, voltear la mirada hacia otras partes del mundo. Bueno, que no significa que no tengan desafíos también, porque la cooperación europea, por ejemplo, es una opción, pero pues también tiene desafíos, también representa ciertas exigencias para las organizaciones. Em, También se ha escuchado hablar más recientemente de algunos países asiáticos, como China, por ejemplo, empezar a innovar también nosotros saber otros países del mundo que están en capacidad de cooperar o en interés de cooperar y empezar a innovar. No tenemos organizada la información, pero sí podemos, junto con la presentación, quizás compartirles algunos motores de búsqueda que les ayuden a encontrar posibilidades en otras áreas geográficas del mundo. Así que muchas Muchas gracias, gracias. Pamela, por tu pregunta. Amalia, Hola a todos, a todas. Pues antes que nada, muchas gracias nuevamente a Cubadili por
siempre crear estos espacios y motivarnos a movernos en red, ¿no? Mi pregunta es, bueno, ahorita se está moviendo en la economía mundial un agente como las criptomonedas. ¿Qué tan viable, yo estoy en México, qué tan viable es que hoy las organizaciones también volteemos a ver las criptomonedas como una posible recaudación de fondos en nuestras organizaciones? Muy buena pregunta. Amalia, me parece muy pertinente porque, bueno, en esto de la innovación, de decir, bueno, vamos a probar otras opciones, creo que es una pregunta súper válida. Yo no me atrevería a hacer ninguna aseveración porque sí o porque no, porque, bueno, sabemos que dependiendo de nuestros países, a veces está muy relacionado con temas poco estables o relacionados con estafas o con situaciones que pueden ser un poco riesgosas eh, para, eh, para invertir o para poder considerarlo como una fuente de financiamiento. Sin embargo, yo no lo descartaría. O sea, creo que de ahí se requiere que haya una investigación exhaustiva por parte de la organización, incluso que sí se pueden asesorar, o sea, si pueden sumar como una persona externa que les pueda asesorar en la temática, pero sabes que yo lo escuché en una organización hace poco aquí en Colombia, por eso no me parece tan loco, porque hay una organización que conocí hace poco en un evento que están empezando a abordar como modelos financieros digitales con comunidades. Entonces, no me parece que sea nada loco. Sí, la recomendación sería asesorarse bien, hacer una investigación exhaustiva, hacer una evaluación de riesgos. Cuáles son los riesgos que se puede representar para la organización, para el proyecto, y bueno, evaluar y, como decíamos, experimentar, ¿no? Experimentar quizás con una prueba piloto, poder saber bien cuáles son los indicadores. Entonces, si implemento esto, ¿cómo lo voy a medir? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que me va a decir si esto funcionó o no funcionó? Eso lo tengo que tener súper claro para cualquier estrategia, sea esta o cualquier otra que se les ocurra. Si los indicadores son tres, entonces yo a través de esos tres, que son esos tres lentes, voy a saber en 3 meses o 6 meses o un año o el periodo que ustedes decidan si efectivamente esa estrategia funcionó o no. Pero eso es lo que podría sumarte, digamos, desde la parte más estratégica, pero no conozco en profundidad el tema, así que tampoco me animaría a darte una respuesta, pero buenísimo que lo traigas a la mesa también. Quizás hay alguien más que lo ha intentado y puede sumar alguna idea. Gracias. Andrés, Gracias. Hola, ¿me escuchan? sí, Ok, no, solamente unos aportes, si se me permite. La primera es claro. para que no se asusten mucho. Del 100% de fondos que daba Estados Unidos a cooperación internacional, solo el 25% viene de agencias de gobierno, es decir, USAID y otras agencias. El resto, el 75%, vienen de donantes particulares, que pueden ser individuales o corporaciones o fundaciones o iglesias, ¿no? Esa es la primera. La segunda, sí, ya hay en América Latina experiencias de recaudación en criptomonedas, en bitcoins, y no me acuerdo cuál es la otra forma, pero ya hay unas organizaciones que están haciendo eso y por el momento está funcionando bien. Y la otra es, ahí en el chat les puse algunos links para plataformas que yo uso de recaudación de fondos que no son del gobierno americano, sino que son de la Unión Europea y de otros lugares que condensan donantes, ¿no? Esos son aportes nada más, gracias. Buenísimo, Andrés, gracias. ¿Tú dónde estás? Estoy en Colombia, en Bogotá. Ah, bueno, estamos acá. Entonces, Sí. buenísimo, encantada de conocerte. Gracias por tu aporte. Mónica, Hola, muchas gracias por su tiempo. Bueno, tengo yo una pregunta.
en base a su expertise, su conocimiento y su experiencia, ¿cuáles son las estrategias que usted podría como recomendarnos para tener como una mayor efectividad para diversificar todas nuestras fuentes de financiamiento y esta cuestión que mencionaba del crowdfunding? En este caso no tenemos como mucha experiencia al respecto, entonces, ¿cómo podríamos iniciarnos si necesitamos como capacitación al respecto? ¿Qué cursos o qué estrategias usted nos recomendaría? Ujú. Gracias, Mónica. ¿Cuál es tu organización y en dónde estás? Yo vengo representando ahorita como voluntaria a compañeros en salud de México. Ok, bueno. Bueno, con Cubadili, de hecho, otra de las actividades, para que estén ahí atentos, hemos hecho ideaciones sobre sostenibilidad y tenemos una trayectoria de capacitación a organizaciones de modelos de sostenibilidad. Así que, bueno, voy a tratar de responder quizás con algunos puntos principales, pero también después estamos a disposición si quieres mandarnos un mail y podemos profundizar en el tema. Eh, la diversificación de fondos va a variar dependiendo del tipo de organización, del tamaño de la organización, pero te menciono algunos ejemplos que quizás puedan aplicar al trabajo que ustedes hacen. Uno de ellos es cómo poder empezar a generar productos o servicios al interior de la organización que sean comercializables, o sea, es decir, que la organización pueda vender. Ejemplo, capacitaciones. Ejemplo, hay algunas otras organizaciones eh, que, que quizás no se animan porque puede ser un poco, quizás les suena como a salirse al eje de su organización, pero que desarrollan productos de merchandising de sus proyectos, por ejemplo. eh, Tazas, camisetas, remeras, bolsas, desarrollan como un, una estrategia de marca o de productos que personas que apoyan el proyecto pueden llegar a adquirir y esto puede llegar a generar otro tipo de ingresos a la organización. Eso puede ser una forma de diversificación que tiene que ver con que, insisto, no aplica en todos los casos o no en todos los contextos, pero que conocemos organizaciones que lo han hecho y que les ha funcionado muy bien. Por otro lado bueno, sumar actores que puedan llegar a aportar en financiamiento o en otro tipo de apoyo. Entonces, si aplicamos siempre a convocatorias de cooperación internacional, bueno, empezar a ver cuáles son las convocatorias públicas, cuáles son las instituciones públicas o de gobierno que pueden llegar a tener financiamiento. Otros actores también pueden ser, por ejemplo, las organizaciones o instituciones académicas o de investigación que a veces no suman en financiamiento, pero sí se pueden sumar como aliados del proyecto. Bueno, eso te menciono como esas tres estrategias principales de diversificación de fondos, pero básicamente tiene que ver generar ingresos propios y consumar actores nuevos a ese ecosistema de posibles financiadores a cada una de las organizaciones. Así que bueno, no sé si respondí totalmente a tu pregunta, pero como te decía, estamos súper a disposición a poder generar espacios de conversación. Si ustedes también nos quieren escribir un mail y quieren que tengamos una reunión y podamos conversar específicamente de alguna organización o de alguna idea o de algún proyecto, súper a disposición también. Bueno, no veo más manitas levantadas. Eh, no llegué a leer sus interacciones en el chat. Pero bueno, les agradezco mucho a todos y todas por participar. Animarles nada, a seguir pensando y experimentando y probando cosas nuevas y sobre todo desde un lugar de mucha resiliencia y sabiendo que pues los cambios también los generamos nosotras, que las organizaciones tenemos un papel activo en todo este escenario, no solamente pasivo y receptor de los cambios, sino
propositivo también. Así que bueno, muchas gracias.